Hola, ¿qué tal? De nuevo aquí con ustedes, como siempre, muy contento. Solamente pues esperando que pase esta contingencia. Pero hoy vamos a ver el tema, hoy vamos a meter ya al curso a don Agustín de Iturbide, porque hoy terminamos con don Miguel y entramos con don Agustín, para que vean ustedes y comparen y saquen sus propias conclusiones. Bueno, vamos a terminar con don Miguel, ¿ok? Quedamos en que se había planeado un golpe contra Hidalgo, ¿ok? No habían podido envenenarlo. ¿Y por qué no habían podido envenenarlo? Porque Hidalgo sabía, era demasiado zorro. Recuerden que no por algo le decían zorro. Hidalgo sabía que lo querían envenenar. Y tenía una especie de guarura, era un indígena de Michoacán, que se llamaba Juan Fonserrada. ¿Ok? Y este indígena lo cuidaba, pero a diestra y siniestra. Y de hecho, como ya sabía este indígena que lo querían envenenar, dormía en la puerta del cuarto de Hidalgo, o de la tía de campaña de Hidalgo. No permitía que nadie entrara. Y cuando le daban su chocolate, porque Hidalgo tomaba, no como ahorita nosotros tenemos un café muy rico, sino más bien era chocolate. ¿Okay? Probar el chocolate, perfecto, se lo daba el cura. ¿Okay? Entonces no lo pudieron envenenar. Entonces, ¿qué fue lo que decidió Allende? Dar un golpe de Estado. Es decir, quitarle a Hidalgo el mando y reducirlo a prisionero de ellos. Cosa que tampoco nos dicen mucho. Pues efectivamente, a la mañana siguiente, después del desayuno, Hidalgo es convocado a una junta, ¿okay? Lo cual le molesta porque dice el que convoca a junta soy yo, capitán Allende, no usted. Pero está bien, ya que usted lo pide, adelante, ¿de qué se trata? Y entonces se reúne con los militares. Padre, le dice Allende, antes que nada, quiero decirle que lo admiro por sus conocimientos, su sabiduría, su inteligencia, sus méritos eclesiásticos. Y que dice Hidalgo, agradezco el elogio, capitán, pero ¿a qué viene todo esto? Viene a que hemos sufrido derrotas tras derrotas y que la situación no puede continuar así. Tenemos que cambiar las cosas. Y Hidalgo dice, efectivamente, una derrota, pero eso no implica, en la guerra se gana y se pierde, no implica que todo haya salido mal. Estábamos ganando. Fue una bala de cañón que cae sobre las municiones. Okay. Esa suerte también es un factor de la guerra. Sí, le dice Allende, pero da la casualidad de que siempre la suerte está en contra nuestra. Porque el que tiene el mando no sabe manejar. Entonces, se pone de pie. ¿Está usted diciendo que yo he hecho malas cosas? Okay. Estoy diciendo que usted no es un militar. Okay. Y que si bien se erró en darle el mando, tenemos ahora sí que enmendar ese error. Estamos aún a tiempo. Okay. Pero ya no tenemos ni dinero, ni gente que nos siga. Estamos como si fuéramos una liebre en medio de un monte y con la pata rota. Nos está persiguiendo el cazador. Y tenemos que cambiar y pensar como el cazador. Y entonces, ¿qué quiere usted decir, capitán Allende? Quiero decir que me entregue usted el mando de los ejércitos de América ahorita mismo. Hidalgo, que era un hombre, como ya les dije, fuerte, un hombre, un tipo, a cierto punto, rudo, dice, y si no lo entrego, entonces los militares que están junto a él ya sabían qué onda, sacaron sus pistolas. ¡Pras! Es mejor que lo entregue, padre Hidalgo. Queremos que todo quede hasta aquí, ¿ok? Pero entregue el mando. Y los militares apuntándolo. Se da cuenta Hidalgo que eso era un golpe pesado. Esto es un golpe. Me están ustedes arrebatando el mando. Llámelo como usted quiera, pero entréguelo ahora mismo, padre. ¿Okay? No nos haga esperar. Y entonces Hidalgo agarra la espada de mando y dice, entrego el mando al capitán Allende, pero quiero que si se va a ver un acta, se levante un acta que lo entrego por la fuerza. Muy bien. Okay.
que le comuniquen a los soldados que ya soy el nuevo capitán general. Y los soldados pues, que querían a Allende, pues, los poquísimos que ya habían, no pasaban de 1000, pero todos eran ya militares, no había ya los indios, no había, se habían ido, ¿eh? Y ¡viva el capitán Allende! ¡Viva el capitán Aldama! Entonces Hidalgo dice, bueno, pues, y ahora, capitán, creo que entonces tendré derecho a regresar a mi parroquia, a tratar de pedir perdón por lo que hice. No, le dice Allende, no, pues señor cura, usted no se va. ¿Cómo? Usted se queda con nosotros hasta donde vayamos. De alguna manera, usted es la causa de la independencia. Y como usted me dijo hace algunos meses, efectivamente, la gente lo sigue a usted. Okay. Y lo va a seguir siguiendo. Pero ya no es usted el jefe. ¿Cómo? ¿No me puedo ir? No. Se queda con nosotros y usted va a ir a donde vayamos nosotros y a donde decidamos nosotros ir. Y Hidalgo le dice a Allende, entonces soy su prisionero. Tómelo como quiera. Pero ya se queda con nosotros. Hidalgo se da cuenta que pierde el poder y que además es su prisionero. Y Allende entonces toma la decisión. Señor, está perdido todo. No hay dinero, no hay hombres, no hay armamento, no hay municiones, no hay nada de nada. Así que, ¿qué tenemos que hacer? Y Rayón le dice, pues, capitán, allá arriba en el norte, los Estados Unidos son independientes. Hace cerca de 40 años lograron su independencia. Yo creo que tienen las mismas ideas que nosotros. Una propuesta sería ir ahí a pedir ayuda. Y allá dice, buena idea. Vamos a los Estados Unidos a pedir ayuda. Si ellos la lograron, seguramente nos querrán ayudar. Son nuestros hermanos mayores, nos quieren mucho. Vean desde cuándo está la equivocación. Desde la independencia. Allende pensó que ellos eran muy buenas horas y que nos iban a ayudar, cuando ya sabemos que no fue así. Y Allende dice, pues, buena idea. Nada más que no podemos ir todos. Dice, Rayón, usted quédese aquí, le dice, regrese a Michoacán y haga que no se pierda la idea de la independencia mientras volvemos. Porque si nos vamos, ¿cuánto tiempo vamos a tardar en llegar ahí? Quizá un año. De que nos den ayuda, otro año, 3 o 4 años estaremos de vuelta. Si no se sigue con la idea de la independencia, esto muere aquí. Le encargo a usted que siga con la idea de la independencia. Está bien. Y Rayón no va a ir. Efectivamente, Hidalgo dice, ¿yo qué hago? Usted viene con nosotros. Y se van rumbo hacia Estados Unidos. Nada más que, evidentemente, el virrey Venegas y Calleja lo estaban siguiendo. Sabían por dónde iban y preparan una emboscada a la altura de lo que hoy es el estado de Coahuila. Ahí, cerca de Saltillo, en un lugar que se llama las Norias de Baham, son atrapados todos, los 1000, ahí mismo en las Norias, fusilan a todos los soldados rasos y llevan a Chihuahua, que era la capital de toda esa provincia interna, a los líderes, a Hidalgo, Allende, Aldama, Jiménez, Abasolo, presos. Okay. Y los agarraron en pleno desierto. Okay. Subestimaron, que pensaron que Calleja estaba festejando el triunfo, cuando lo estaban siguiendo. No había drones como para seguirlos, pero había espías. Din, 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 din. Había espías. Y los van a capturar fácilmente. Si sale de Guadalajara a finales de enero, son capturados el 21 de marzo de 1811. Llevados a Chihuahua y empiezan los juicios de todos ellos. ¿Ok? El más largo era el de Hidalgo, porque Hidalgo tenía que tener 2 juicios, uno eclesiástico y uno militar. ¿Okay? Los demás fueron rápidos. Los militares, de entrada, ya, no, o sea, era muy difícil que se salvara. De hecho, solo se salvó uno, Abasolo. Y porque su esposa, doña María Rubio, riquísima, se trasladó hasta Chihuahua y ahí con la nota inmensa del mundo, compró la libertad de su marido. Pero fuera de él, todos los demás se los echaron. ¿Por qué? Porque como militares que eran, el simple hecho de haberse levantado en armas, caías en una deslealtad ante el rey de España, y el código militar era muy estricto, era la ley marcial y era tu fin. Y así van a condenar a muerte a Allende, Aldama, a Jiménez, ¿okay? Y los van a ir fusilando. La orden del fiscal, que venía desde Calleja y desde el virrey Venegas, era que a los principales cabecillas se les fusilara y se les decapitara.
En este caso, se les ordena decapitar a Allende, Aldama y a Jiménez, y en su momento, ya que fuera degradado, que ya no fuera cura Hidalgo, entonces Hidalgo se le fusilara y se le cortara la cabeza también. Efectivamente, Allende, Aldama y Jiménez fueron fusilados un mes antes, el 26 de junio de 1811, en Chihuahua. Les cortan la cabeza y las meten en un frasco con sal y alcohol, y ahí se quedan esperando la cabeza que faltaba, que era la de Hidalgo. Hidalgo tardó un mes más porque había que degradarlo, había que ir el obispo, había que rasparle las manos, como se hacía en esa época, para quitarle el poder de bendecir. Le levantaban los hábitos, le quitaban todo, ¿okay? hasta dejarlo en el poder civil. Claro que Hidalgo se defendió, recuerden que era doctor en teología, diciendo que el derecho canónico habla de que ese es sacerdote ad eternum, o sea, ellos lo pueden hacer, pero en verdad él seguía siendo sacerdote y tenía razón, ¿ok? Al sacerdote se le suspende, no se le puede quitar nunca la posibilidad de ser sacerdote, ¿ok? Ahora, ¿por qué se hacía esto? Porque los soldados, todos los soldados, eran muy católicos, y disparar contra un cura sentían ellos que era un pecado y que se iban a ir al infierno. Más que nada por ellos degradaron a los curas rebeldes, para que les dijeran los jefes, ya no es cura, ahí está, ya no son, ya pueden matarlos. O sea, era pura formalidad ante una ignorancia fanática gruesa que había en esa época. ¿Ok? Bueno, entonces Hidalgo, por fin ya degradado, lo van a fusilar el 30 de julio de 1811. Tenemos, y aquí vamos a terminar para entrar ya con Iturbide, tenemos la descripción muy detallada del fusilamiento de don Miguel Hidalgo, porque tuvimos la suerte de que el general en jefe del pelotón, un capitán español, cuyo nombre es homónimo del nombre de un famoso artista mexicano llamado Pedro Armendáriz, escribió esto para sus hijos y nos cuenta cómo fue el fusilamiento de Hidalgo. ¿Okay? Nos lo narra con detalle. Llevaron a Hidalgo, ¿okay? Cuando llegan al lugar de la ejecución, que hoy es el patio del Palacio de Gobierno de Chihuahua, que Hidalgo venía con un traje blanco, no como lo pintan en las figuritas de que estaba con su sotana, para nada, pues cómo va a ser si no, ya no era cura. Este es con un batón blanco, ¿okay? Tenía agarrado un crucifijo, ahí el padre da la absolución y lo sientan en una silla, lo amarran y le vendan los ojos. ¿Okay? Y el pelotón, comandado por Pedro Armendáriz, ¿okay? Ve que Hidalgo estaba ya los ojos tapados, ya pues, amarrado, solamente con el crucifijo, y se ve que estaba rezando. Y entonces él dice, preparen armas, apunten, fuego, disparan. Pero ya sea por el nerviosismo de sus hombres o por el motivo que sea, ¿okay? No le dan a Hidalgo en ningún lugar vital, ¿okay? Y no muere, y está bastante vivo, ¿okay? Entonces dice, segunda descarga, y otra vez, preparen, apunten, fuego, y tampoco muere, ¿okay? Simplemente con el golpe se le cae la venda y ahora quedan, y hasta solo dice Pedro Armendáriz, dice, y quedan viéndonos con un dolor espantoso esos ojos verdes que no conocíamos. Estaba viendo con un dolor, pero yo ya máteme, estaba sangrando. Una tercera descarga, preparen, apunten, fuego, y tampoco muere. Estaba todo despedazado. Y entonces ya ante la cuestión de que no moría, Pedro Armendáriz le dice a dos de sus soldados, ustedes dos, lo ponen junto a él y a quemarropa, ¿ok? En el corazón. Y como estaba tan, prende este fuego, ¿ok? Y es cuando muere Hidalgo. Le cortan la cabeza por un indio yaqui, ¿ok? La meten en un frasco de formol. Su cuerpo es expuesto en la plaza para que durante el virrey ordena que quede ahí expuesto hasta que los buitres lo coman. No pasó esto porque los franciscanos de Chihuahua pidieron que por caridad y por misericordia era un ser humano que les entregaban los cuerpos. Y le entregaron el cuerpo de Hidalgo a los franciscanos.
No sabemos dónde lo enterraron. No hay cuerpo de Hidalgo, como tampoco hay de Allende ni de Aldama. ¿Okay? Lo único que queda de ellos para la historia es las cabezas, las calaveras, así hay. ¿Por qué? Porque fueron llevadas a la Alhóndiga de Granaditas. Y de ahí las sacan del lugar que tenían como en alcohol y con sal, muy conservadas, moradas, pero conservadas. ¿Okay? Y las van a colocar en unas jaulas de hierro en las 4 esquinas de la Alhóndiga de Granaditas, para que la gente las viera. Ahí fue un espectáculo verdaderamente terrorífico, porque las jaulas no tenían cristal, pero los pájaros, okay, así como el que vieron aquí hace un rato, los pájaros pasaban y se comían sus ojos, su piel. Okay. Las cabezas, nadie se preocupó por bajarlas y permanecieron colgadas en la Alhóndiga durante 11 años. Cuando las bajaron, por órdenes de Iturbide precisamente, y eran calaveras, evidentemente. Bueno, pues aquí termina lo que es la parte de Hidalgo. Pero ¿qué pasa luego? ¿En qué momento sale Iturbide? Bueno, pues Agustín de Iturbide tenía otras ideas. No era partidario de la violencia más que para meter orden, no para desordenar, sino para meter orden. Y él estaba en contra de ese desorden. Después de Hidalgo vino Morelos, que siguió de alguna manera la misma línea violenta y desordenada de Hidalgo, no tanto. Morelos se midió más, pero vaya. Y es aquí cuando Iturbide empieza a sobresalir, porque el virrey, que ya era Calleja, lo nombra general en jefe, y es Iturbide el que derrota a Morelos, ¿okay? Para meter orden. ¿Okay? Después de la derrota de Morelos, se acabó la lucha por la independencia. Se acabó. 5 años de guerra fueron demasiados para el pueblo mexicano y para los criollos y para los españoles. Ya, no querían saber nada. Para 1816, 17, 18, 19, 20, o sea, para hace 200 años a estas alturas, nadie quería saber nada de guerra de independencia. Nadie quería recordar nada. De hecho, solo recordaba la guerra cuando pasabas por Guanajuato contra la Alhóndiga y veías un chirrido de unas cadenas o de una jaula oxidada por el tiempo, alzada la vista y veías allá una jaula oxidada y adentro unas calaveras, que era la calavera de Hidalgo, de Allende, de Aldama y de Jiménez, que seguían allá colgadas. Fuera de eso, no había nada que recordase ningún movimiento. ¿Okay? Sin embargo, okay, para 1820, o sea, hace 200 años, en España hubo un movimiento constitucionalista, donde obligan al rey de España a firmar una constitución liberal que el rey no quería, pero por miedo la va a firmar, donde declaraba la igualdad y la democracia de todos para todos, cosa que no le gustaba ni al rey de España ni a los españoles de aquí. Y cuando esa orden llega a la Nueva España, los españoles de aquí no la quieren cumplir. Pero como venía con la firma del rey, obligado no, pero estaba su firma ahí, pues no había más remedio que cumplirla. Porque en aquella época, si desobedecías una orden real, te ibas al infierno. Y el infierno en esa época era el infierno. Entonces, resultó que cómo hacerlo. Entonces los españoles no la quieren cumplir, los españoles de acá, pero también tampoco querían irse al infierno. ¿Y cómo hacerlo? ¿Y cómo hacerlo? Hasta que alguien de ellos, al virrey en turno, que era el virrey, ya no era Calleja, era el virrey Apodaca, pues la única manera, señores, es que ahora sí nos conviene la independencia. ¿Cómo? Claro, porque al ser ya un país independiente, ya no tenemos que obedecer a España. Nombramos a nuestro propio rey, hacemos nuestras leyes y no tenemos por qué cumplir con esta ley. Pues buena idea. ¿Y cómo le hacemos? Queda un guerrillero que por allá anda haciéndose al loco en las montañas del sur, un tal Vicente Guerrero. ¿Quién lo acaba para que consumamos la independencia? Y es acá cuando una mujer que iba mucho a esas juntas, una mujer dice que muy guapa, rubia, bastante de buen cuerpo, inteligente, que se llama doña María Ignacia Rodríguez, conocida como la Güera Rodríguez. Entonces yo conozco al hombre que lo puede hacer. Y es cuando se vuelve a mencionar, y esta vez ya para quedarse para la historia, el nombre de Agustín de Iturbide. Hemos mencionado a Agustín de Iturbide, pero de manera intermitente.
como flashazos. Ahora ya queda Agustín de Iturbide. Iturbide era considerado un héroe porque había vencido al personaje más temible para el virreinato, que era Morelos. Después de su victoria en 1815, Iturbide gozaba de varias licencias y era comerciante además, tenía muchos negocios y tenía negocios en Celaya, tenía en Irapuato, tenía varias haciendas, ¿no? Se había casado con una mujer muy rica también, doña Ana María Huarte, tenía 10 hijos, en fin, vivía una vida así muy tranquila, ¿ok? Pero era muy amigo de la güera. Inclusive, volvemos a lo mismo, dicen que era más que amigos, ¿okay? Que la güera siempre estuvo enamorada de él y él aparentemente también de la güera. Bueno, pues resulta que lo van a invitar para que vaya a esas juntas porque se vuelve a hablar de la independencia, pero ahora, aunque la palabra era igual, era una independencia diferente. Ahora sí, de una independencia que no haya guerra, que nos libremos de España para no cumplir con las leyes de España, nombrar un rey de aquí y hacer leyes propias de acá. Iturbide empieza a asistir a las juntas y efectivamente dice, pues sí, está interesante esto, nada más que hay esto. Para lograrlo hay que quitar al único que queda vivo, a Vicente Guerrero. General Iturbide, usted puede tranquilizar a Guerrero. Claro que sí, yo puedo ir. Muy bien, pues aplástelo y una vez aplastado nos informa para que consumemos la independencia. Magnífico. Hasta aquí Iturbide estaba, dentro de lo que cabe, aliado con el grupo español. Ojo, y esto es lo que le van a criticar los historiadores y lo van a llamar realmente traidor. ¿Okay? Bueno, entonces Iturbide, okay, va a irse a combatir a Guerrero al sur. Pero da la casualidad de que Guerrero solo tenía unos 30, 40 hombres semidesnudos. ¿Okay? Y da la casualidad de que Iturbide se da cuenta que Guerrero conocía el sur perfectamente bien. ¿Okay? No se le enfrentaba, pero lo veía. ¿Okay? Y ahí está Guerrero. Y se esconde. Nunca podía capturarlo. Y entonces cambia de estrategia. Aquí se dice que cambió de estrategia por consejo de la güera Rodríguez, ¿okay? Su gran amiga y quizá algo más que una amiga. Entonces la güera le dice, ¿por qué no cambia de estrategia? En vez de perseguirlo, ¿por qué no lo invitas a una conferencia? Y Iturbide empieza a escribirle cartas a Guerrero. Y aquí viene lo interesante, jóvenes. Lo interesante, que le va a escribir varias cartas. ¿Y saben qué? Guerrero le va a contestar. En el Archivo General de la Nación hay un epistolario donde hay como 15 cartas de Iturbide y con sus respectivas respuestas. Guerrero era un caballero, por así decir, porque le contestó todas sus cartas. ¿Okay? En donde Iturbide le decía, señor Guerrero, sé que usted es un gran hombre, venga con nosotros, venga aquí. ¿Okay? Iturbide y Guerrero, me da gusto que piense en la independencia, pero me deja mucho que pensar que un hombre que tanto nos combatió, ahora resulta que quiere ser mi amigo. Y así estuvieron como un mes, hasta que Iturbide le dice, mire, ¿por qué no mejor dejamos de escribirnos y nos entrevistamos? Una entrevista de 5 o 10 minutos va a resultar más efectiva que tantas cartas. ¿Qué le parece? Y Guerrero dice, me parece bien. ¿Cuándo quiere la entrevista? ¿Okay? Usted ponga, General Guerrero, el día que usted quiera. Y pone 10 de marzo en un lugar llamado Acatempam. ¿Le parece? Iturbide estaba acampado en un lugar llamado Iguala. Me parece muy bien. Okay. Magnífico. Ahí te agarro mi GPS y voy a Acatempam. Magnífico. No había todavía. Bueno, entonces, todo preparado. Muy bien. La noche anterior se dice que entre él y la güera prepararon un plan que se conoce en la historia como el plan de Iguala. Porque Iturbide pensó, no solamente es ir a hablar con él, tengo que presentarle un documento, ¿okay? Que ese documento sea
algo visual para él y redacta dos cosas muy importantes. El plan de Iguala, que son las bases de nuestra independencia, le guste o no le guste al que no le guste, ¿okay? Que son la independencia, la religión católica y la unión de españoles y americanos o mexicanos y una bandera. Había que llegar con Vicente Guerrero, con una bandera de unión, de independencia y de religión. Porque Iturbide entendió precisamente, fíjense muy bien lo que había entendido, que los años de guerra habían desunido a los mexicanos. Que Hidalgo tenía una buena intención, pero el método fue el equivocado. La desunión, la guerra, la muerte. Ahora había que dar marcha atrás y hacer la unión. ¿Y qué era, después de tantos años de guerra, lo único que unía a los mexicanos? La religión católica. Todos eran católicos. Era el momento de que todos fueran católicos y unidos. Y la tercera garantía, la independencia. Todos lo querían. Todos. Españoles, criollos, todos. Entonces, mostrar una bandera con 3 colores. Esos colores tenían su significado original, no como hoy que tienen otro significado, les han cambiado el significado porque se supone que México es un país laico. Pero en ese entonces el significado era el verde, la independencia, el blanco, la religión católica y el rojo, la unión de españoles con todos los habitantes de México. Pues con este documento y con esta bandera, Iturbide se va a presentar a la entrevista con Vicente Guerrero. ¿Okay? Unir y no desunir era lo que pretendía don Agustín de Iturbide. Se entrevista con don Vicente Guerrero, 10 de marzo de 1821, en un lugar cercano a un pueblo llamado Acatempa, o sea, un escampado. Y ahí, pues hay muchas versiones. La romántica, que nos da Lucas Alamán, la un poco más centrada, que nos da don Lorenzo Zavala, y la más clásica, la que ha permeado, que nos la da Vicente Ría Palacio en su libro México a través de los siglos. Es interesante la versión de Vicente Ría Palacio y a ella me voy a acoger yo, porque Vicente Ría Palacio fue nieto de don Vicente Guerrero. ¿Okay? Y aunque muchos creen que probablemente oyó de Vicente Guerrero contarle esto, es poco difícil, porque Guerrero murió en 1831, ¿okay? Y don Vicente Ría Palacio, a la muerte de Guerrero, tendría como unos 4 o 5 años, o sea, no creo que se acordara de muchas cosas. Pero en fin, de todas maneras el personaje, por el simple hecho de ser nieto de Vicente Guerrero, su nombre completo era Vicente Ría Palacio Guerrero, pues nos da mucha categoría que este señor lo cuente. Y la versión de él es la siguiente, que a las 8 de la mañana ya estaban ahí los 2 ejércitos, describe el ejército de Vicente Guerrero como un ejército de desarrapados, no en el mal sentido, no en el sentido peyorativo de la palabra, sino que realmente estaban sin ropa, porque no tenían dinero, eran muy pobres, y más bien lo que tenían era un rifle viejo, ¿okay? Que ya casi ni disparaba, un pantalón y algunos tirantes, y que el único que estaba ahí que impactaba su presencia era Vicente Guerrero, un hombre vestido con un traje tipo tamaulipeco, aunque no era por allá, completamente del otro lado, alto, muy alto, moreno, muy moreno, casi mulato, con muchísimo pelo, ¿no? Y Iturbide, todo lo contrario, un hombre estándar, de estatura, guapo, de pelo castaño, tirando a rubio, blanco, con un uniforme impecable y sus hombres con sus uniformes realistas. ¿Okay? Y lo que llamó la atención fue que ondeaban una bandera, la bandera trigarante, como se va a llamar a partir de este día, la primera bandera mexicana. ¿Okay? Esa bandera, entonces quiere decir que no tenían bandera, no, tenían como estandartes. Hidalgo tenía el estandarte de la Virgen de Guadalupe, Morelos tuvo 2 estandartes, pero hasta ahí no se identificaba nadie con esto. Esta va a ser la primera bandera que se identifique a México y que México se identifique con ella. Eso es muy importante y le han querido quitar a Iturbide todo ese privilegio. ¿Okay?
Bueno, hay un diálogo que don Vicente Herrera Palacio nos cuenta, no se escribió, por lo tanto, aquí una de dos, o de plano, tal vez la mamá, que era la hija de Vicente Guerrero, se lo contara a su hijo, a don Vicente Herrera Palacio, y lo escribió, ¿ok? O lo inventó don Vicente Herrera Palacio. Pero el diálogo es el siguiente, ¿ok? Que el primero que habla es Iturbide, que le dice, don Vicente, es un honor para mí a un hombre que durante tanto tiempo ha sostenido la santa causa de la independencia. Es un honor conocerlo. Y que Guerrero le dice, okay, para mí el honor es que hoy mi patria recupera a un hijo cuya conocimiento de las armas han sido funestos para nosotros. ¿Okay? Qué bueno que usted piense en la independencia. Y que Iturbide le contesta, señor, tanto usted como yo queremos la independencia. Por lo tanto, ya no más guerras, don Vicente, ya no más sangre, ya se acabó eso. Y entonces saca el plan de Iguala. Mire, okay, no vamos a desunir, vamos a unir. Okay. No vamos a meter a gentes extraños. Es nuestra santa religión católica, apostólica y romana, la religión de nuestros padres y abuelos, okay, la religión de la Virgen de Guadalupe, de nuestro Señor Jesucristo. Okay. Esta es la religión, esta es. Y la independencia, lo que todos queremos, don Vicente, se acabó. Y esta bandera que usted ve es la bandera que nos une. Los colores, fíjense muy bien, Guerrero quedó impactado. Al grado tal que después de que Iturbide le comenta todo esto, okay, Guerrero le dice, señor, si es verdad lo que usted me dice, confío en usted, creo en usted. Y por lo tanto, quiero desde este momento ponerme bajo sus órdenes como el más humilde de sus soldados. Y aquí están mis soldados para que estén con usted siempre. ¿Okay? Y entonces que Iturbide dice, deme un abrazo, don Vicente, para que sellemos nuestro acuerdo. Vicente Guerrero, más tranquilo, más tímido que don Agustín, ¿okay? Se dan un abrazo. Y cuenta don Vicente Herrera Palacio que entonces que el ejército de Iturbide grita, ¡viva Vicente Guerrero! ¿Ok? Y todos gritan, ¡viva! Y entonces, en respuesta, el grupo de Vicente Guerrero grita, ¡viva Agustín Iturbide! ¡Viva! Y al unirse, nace el ejército trigarante. A partir de este momento, todo es miel sobre hojuelas. Iturbide, junto con Guerrero, para que se vieran juntos, van pasando agarrando la ruta que había seguido Hidalgo y Morelos, nada más que a la inversa. O sea, ¿por qué? Porque Iturbide, donde llegaba y había pasado Hidalgo, principalmente Hidalgo, y también Morelos, había huérfanos, había viudas que maldecían el nombre de los asesinos de sus esposos. Había un montonal de padres que maldecían el nombre de los asesinos de sus hijos. ¿Okay? Entonces, llegaba Iturbide y decía, vengo en son de paz y a unir los desunidos. ¿Okay? Ya no dejo rastros de sangre, ni viudas, ni huérfanos que maldigan el nombre de los asesinos de sus esposos, de sus hijos. ¿Okay? Venimos a unir. Y aquí está mi plan de Iguala. Y aquí está el último insurgente que lo reconoce. ¿Okay? Y aquí está nuestra bandera. Viva la religión católica, viva la independencia, viva la unión y no la desunión. Y va recorriendo, y va pasando por lugares más álgidos donde había pasado Hidalgo, Guanajuato, Guadalajara, Celaya, todos los lugares donde había habido Valladolid, donde había habido asesinatos tremendos, Valladolid, obviamente, hoy Morelia, no vayan a pensar que Valladolid, Yucatán, ¿no? O sea, había pasado un montonal. Y la gente, que a muchos de ellos habían vivido todo lo terrible, hagan de cuenta que como una varita mágica, todos, ¡ah! ¡Viva Agustín de Iturbide! ¡Viva el Libertador! O sea, fue una cosa impresionante. ¿Okay? Hay que tener en cuenta que la gente estaba harta de la guerra, de las muertes, de todo eso. ¿Okay? Sin un solo tiro, no se había dado un tiro. Y así Iturbide va pasando por todos lados. Evidentemente, cuando en México el virrey se entera, no le empieza a gustar, porque entonces nadie lo mencionaba a él,
ni nadie ya mencionaba el plan por el cual querían la independencia, sino simplemente, o sea, ya veían que aquí el bueno era Iturbide. ¿Okay? Y entonces el virrey, bueno, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando aquí? ¿Okay? Y el pequeño ejército acantonado en México piensa que el virrey e Iturbide están coludidos para lograr la independencia y que al virrey lo nombren rey. Entonces el capitán Novella, que era el encargado de la guarnición de la Ciudad de México, da un golpe de estado contra el virrey Apodaca, ¿okay? Acusándolo de traidor. Y le escribe al rey de España que mande a otro virrey. Y mientras tanto, él se va a sostener en México. ¿Okay? El pobre virrey Apodaca, que ni vela tenía el entierro, ¿okay? Es destituido por un golpe militar, ¿okay? Del gobierno, de los alrededor de 150 soldados que había en la Ciudad de México, españoles, esperando a la llegada de un nuevo virrey o hacerle frente a Iturbide cuando llegara a México. Pero Iturbide no pensaba llegar a México. Iturbide estaba paseando por todos los lados, ¿okay? Y en todos lados era recibido como el libertador. O sea, la cosa cambió. Por eso les digo que nuestro México querido es tan impresionante, ¿okay? Que es el país de las maravillas, solo falta Alicia, porque toda la gente viva Iturbide, o sea, era una cosa impresionante. De hecho, en Puebla, ¿okay? Las monjitas, las monjas del convento de Santa Clara salen para invitar a Iturbide a un almuerzo, ¿okay? Y ahí invitan a Iturbide para que coma y le sirven una comida preparada por ellas, ¿okay? Que por cierto, los que me hicieron el honor de estar acá el día de la cena, ¿okay? Pues se comió eso, los chiles en nogada, ¿okay? Que eran unos chiles verdes, por el color verde de la bandera, ¿okay? La granada roja y la crema blanca. Las monjas lo sirvieron en honor a usted y a la bandera, ¿okay? Con lo cual, Iturbide le encantó eso. Hasta hoy en Puebla, en muchos restaurantes, ¿okay? Cuando vayan por allá, cuando pase esto, desde luego, y abran los restaurantes y volvamos todos a darnos la mano, ¿okay? En muchos restaurantes estaba el platillo como el platillo del emperador, o el platillo de Iturbide, así le decían. Bueno, pues entonces Iturbide por todos lados. Iturbide. Díganme una cosa, o sea, esto era algo que todos los autores de esa época y hasta los de ahorita lo reconocen. Reconocen que esto así fue. ¿Ok? Bien, sin embargo, la carta llega y va. Iturbide pasa meses dando la vuelta por lo que es el centro de México. ¿Ok? Y para 1821, ya estamos hablando de julio, agosto, llega el nuevo virrey, que sería el último virrey de la Nueva España, don Juan de O'Donoghue, que llega. Iturbide se encontraba en entonces en Córdoba, también declarando la independencia en todos lados, todos unidos. Y le informan que el virrey había llegado a Veracruz. Cuando el virrey pisa Veracruz, jóvenes, lo primero que oye es un nombre nada más. Iturbide. Se mira a ver por todos lados, y por todos lados, Iturbide. Camisetas de I love Iturbide. Por todos lados. Por todos. Helados Iturbide, los peinados a la Iturbide. O sea, todo Iturbide. Dice, bueno, quiero hablar con este señor. O sea, veo que esto ya vengo a una colonia que ya esto ya no es. Iturbide está bueno, que venga, pero que venga aquí, a Córdoba. Para que quede claro que el que manda aquí soy yo. Y efectivamente el virrey O'Donoghue se presenta a Córdoba. Iturbide lo recibe y le dice, pues, señor, me cae usted de perlas, porque usted viene representando al rey de España, ¿no es así? A don Fernando VII, así es, pero veo que ya llego tarde y aquí ya, pues esto ya es una colonia independiente, ¿okay? ¿Qué puedo, ya no puedo hacer nada? Mucho puedo hacer, mucho. Usted tiene el poder real, al menos en teoría. Pues en teoría es el pobre, porque era un viejito, el pobre virrey de teoría, porque ya aquí ya no tengo nada. Muy bien, no, cómo no. Y le saca el plan de Iguala. Señor, si usted, a nombre del rey, reconoce el plan de Iguala y reconoce la independencia de esta Nueva España, que ahora se llamará Imperio Mexicano, ¿okay? Le haría un gran favor a este país y además su llegada no sería en vano. ¿Qué le parece? Me parece bien. Permítalo, leo. Y ya que lo lee, dice el virrey, estoy de acuerdo, pero me gustaría agregar algunas cositas al plan. Hagamos otro. Y entonces se redacta
lo que se conoce en México, jóvenes, como el Tratado de Córdoba, porque estaban en Córdoba, en la ciudad de Córdoba, Veracruz. El primer tratado internacional, por así decir, que México tiene como nación independiente con un país extranjero, o sea, con España. Firmado por Iturbide y por don Juan O'Donoghue. ¿Qué fue lo que le agregó? Definitivamente, las tres garantías quedan exactas. Independencia, unión y religión. ¿Qué le agrega? Que se le ofrezca la corona de México independiente a don Fernando VII, para que venga a ser Fernando I de México. Y que si no acepta la corona don Fernando VII, que se le ofrezca a alguno de sus hermanos o parientes o sobrinos, ¿ok? Pero que sea alguien de la casa de Borbón. Y es cuando Iturbide dice aquella frase: me parece bien, así desatamos el nudo sin romperlo. O sea, no nos peleamos con España, nos independizamos y le ofrecemos a España: rey, deja de ser rey de España y vente a ser rey de México. Como el rey era soltero, la idea estaba buena. Viene a México soltero, conoce una mexicana, se casa con una mexicana y el siguiente, el príncipe, ya tendrá sangre mexicana y establecemos una monarquía mexicana. No estaba mala la idea, pero para nada mala. ¿Okay? A lo mejor, si hubiera salido, a lo mejor otro gallo nos estaría cantando políticamente a nosotros. ¿Okay? Bueno, pues entonces, agregados estos puntos, se firma el tratado. Esto ocurrió el 24 de agosto de 1821. Ya solo quedaba, ahora sí, ir a la Ciudad de México. El capitán Novella, al darse cuenta que el virrey había pactado con Iturbide, no le queda más remedio que aceptar los hechos. Pues ya ni modo, ya no tengo nada que hacer aquí. Y deja la Ciudad de México para que entre Iturbide. Iturbide va a hacer esperar un mes para entrar a la Ciudad de México. Y va a entrar la fecha que es la que vamos a conmemorar dentro de un año y medio, que cuando haya pasado toda esta situación de la contingencia, el 27 de septiembre de 1821. Y lo vamos a conmemorar, el 27 de septiembre del 2021, o sea, dentro de año y medio. Que desde luego esperemos que esto ya haya pasado y que todos los que me están viendo y los que conozco y a todos ustedes, ¿okay?, podamos verlo, ver ese momento, ¿okay?, de la consumación de la independencia. ¿Okay? ¿Por qué escogió esa fecha Iturbide? Porque era su cumpleaños. Cumplía 38 años, ¿okay?, y quería hacer de esa fiesta su fiesta personal. Y efectivamente, ese día Iturbide va a entrar. Para que nos ubiquemos por dónde va a entrar. Por el camino de Chapultepec, ¿okay?, lo que hoy es la Avenida Juárez, que no se llamaba así, porque Juárez no estaba, ¿okay?, va a entrar, va a pasar por lo que hoy llamaríamos el Palacio de Bellas Artes, que antes era el Palacio, en el Teatro Nacional, y entra a lo que era ya, por así decir, la entrada oficial de la Ciudad de México, la calle de San Francisco, lo que hoy es la calle peatonal Francisco y Madero, con un arco inmensísimo de triunfo, ¿okay?, donde hoy está la Torre Latinoamericana, que era el convento de San Francisco, ¿okay?, entra Iturbide, aclamado por el pueblo. Él en un caballo blanco, rodeado de gente. Atrás, en medio, venía el virrey y a la retaguardia venía Vicente Guerrero con su uniforme nuevo, uniforme de los españoles. Soldados ya tenían vestido, o sea, bueno, no vestido, tenían traje, ¿okay?, y entran todos a la Ciudad de México. ¿Okay? El desfile impresionante. Lucas Alamán y Lorenzo Zavala, testigos presenciales de esto, y hasta el enemigo de Iturbide, declarado mentiroso además, porque nos va a hacer creer muchas cosas que no son ciertas, pero esta sí lo fue, porque coincide con los demás. Don Carlos María de Bustamante nos narra que fue una entrada apoteósica, como nunca antes había visto en México, la consumación de la independencia. La gente lo aclamaba, lluvia de flores por todo ese camino, ¿okay? En la calle Isabel la Católica se desvía para pasar por casa de la Güera Rodríguez, para el desfile en la casa de la Güera sale con su balcón, ¿okay?, Iturbide se quita el sombrero y le tira el sombrero a la Güera, ¿okay?, no solamente como muchos dicen, es que estaba enamorado, se perdía por ella, ¿okay?, sí, pero aquí hay más fondo político que fondo amoroso. Por muy enamorado que estuviera ella, no hubiera hecho eso públicamente, siendo un hombre casado con 10 hijos, de no haber sido que reconocía que la Güera
había tenido que ver en la independencia. Es decir, que es como les dije, que aunque no dice en ningún libro, pero que es muy probable, como dice don Artemio del Valle Arizpe, que la güera haya sido el alma del plan de Iguala y de la bandera de México. Y eso Iturbide se lo reconoció siempre. Por eso desvió el desfile y pasó por su casa. Después, el desfile continúa y termina en el Palacio de Moctezuma, que luego se llamó Palacio de Cortés, luego se llamó Palacio Virreinal, luego se va a llamar Palacio Imperial y hoy se llama Palacio Nacional. Es el mismo. ¿Okay? Cuando Iturbide entonces sube al balcón central del segundo piso, hoy ya tiene 3, y dice Iturbide aquellas famosas frases con lo cual marcan la consumación de la independencia. ¿Okay? Mexicanos, ya les he enseñado el modo de ser libres. Ahora a ustedes les toca encontrar el modo de ser felices. Y la multitud, impresionante. Iturbide era en este momento el ídolo de ídolos de la multitud. ¿Okay? Era, cualquiera hubiera dado la vida por Iturbide en ese momento. Consumaba el sueño de Hidalgo, de Allende, de Aldama, de Morelos. Nada más que con la paz. Con la paz. ¿Okay? Que después va a venir el famoso imperio de Iturbide, ya en otra época. Que después se va a equivocar en muchas situaciones, cierto. ¿Okay? Pero no fue ni un tirano ni un traidor. Era el consumador de la independencia. ¿Okay? ¿Qué es lo primero que va a hacer Iturbide? 2 cosas. 1, convocar un congreso, idea totalmente democrática, porque él pudo haberse dicho, el bueno soy yo, ahora me declaro emperador yo. Y no lo hizo. Miente Bustamante, Carlos María Bustamante, mienten los autores que han dicho que Iturbide se autonombró emperador. Mentira, fue nombrado. ¿Okay? Y no inmediatamente. Pasaron meses porque él nombra el Congreso. Él quería que un Congreso constituya a México en la forma de gobierno que considerara el Congreso. ¿Okay? No él, sino el Congreso. Quizás se pasó de demócrata en un país, en un reino, que todavía no sabía claramente que era una democracia. ¿Okay? Pero él quiso hacerlo así. Y lo segundo, ordena bajar de Guanajuato las cabezas de Hidalgo, Allende, Aldama y Jiménez. Las ordena bajar con honores. Esas calaveras que se encontraban allá desde hacía más de 10 años. Estaban colgadas, Estaban colgadas. Las van a bajar. Todavía, de hecho, si ustedes van a Guanajuato, vean la lóndiga de Granaditas, todavía tiene los ganchos para afuera. Los jaulas ya se destruyeron, ¿verdad? Que entran al Museo de Guanajuato y hay una jaula, sí, pero no es esa. O sea, lo que sí es el gancho que se ve a lo alto. ¿Okay? Y con todo cuidado, porque se sabía qué calavera era cuál. ¿Okay? Entonces, cuando se bajaron, se apuntó en cada una cuál era cuál. Por eso se sabe cuáles son. Hidalgo, Allende, Aldama y Jiménez. Se sabía. Se meten en una urnita y son llevadas con honores a la Ciudad de México, donde el Libertador, como le decían a Iturbide, en una misa solemne, ¿okay? Son depositadas en una cripta en la Catedral de México, las cabezas de agua. Los cuerpos nunca se pudieron dar con ellos, porque al ser ejecutados como fascinerosos, como revoltosos, como malos para la sociedad, sus cuerpos fueron tirados a fosas comunes. Entonces, nunca se va a poder saber dónde quedaron los cuerpos de Hidalgo, pero las cabezas quedan. Las cabezas de ellos van a estar en la catedral durante 100 años. Allá van a estar en la cripta, hasta que cuando se conmemora, precisamente hace 100 años, el centenario de la consumación, ¿okay? Por eso estamos conmemorando el próximo año el segundo centenario, o sea, el bicentenario. Pero se conmemoró en 1921, el centenario de la consumación. El presidente de la República en turno fue la última vez que a Iturbide se le va a reconocer como tal. Fue la última vez, ¿okay? Porque él era el consumador. Fue la última. Pero a lo que iba no era eso. Era a que el presidente de México de ese entonces, el general Álvaro Obregón, decide convertir el monumento del Ángel de la Independencia, inaugurado 10 años antes por don Porfirio, en una especie de cementerio de los héroes de la independencia. Y por un decreto decide los huesos que estuvieran disponibles de los héroes, que se supiera dónde estaban,
llevarlos ahí y depositarlos en una cripta, que es una cripta circular, ¿ok? Donde están los huesos de algunos héroes de la independencia. Y los principales, evidentemente, eran las cabezas de Hidalgo, Allende, Aldama y Jiménez. Y aunque se protestó por como gente muy católica que era Hidalgo, Allende, Aldama y Jiménez, si les hubieran preguntado dónde preferían descansar eternamente, hubieran dicho 1000 veces la catedral. Fueron sacados de ahí, ¿ok? Y en un desfile cívico, laico, fueron depositados donde hasta hoy se encuentran las cabezas, en el Ángel de la Independencia, ¿ok? Este es el destino final, hasta ahorita, de las cabezas de Hidalgo, Allende, Aldama y Jiménez. Iturbide, ¿ok? Decide entonces cumplir con el plan de Iguala, ¿ok? Constituirse México, cosa que no lo va a lograr porque el Congreso nunca se va a abocar a hacer ninguna constitución, y además la mala suerte es que el rey no va a venir. Iturbide manda una comisión para que cumpla lo que había pactado con O'Donoghue. Mandar para que el rey venga. Aquí hay muchas cosas. Si el rey hubiera venido, la historia hubiera cambiado por completo. Pero el rey Fernando VII era tan, como le decían, tan imbécil, ¿sí?, que no se dio cuenta de que le estaban ofreciendo un reino que en ese momento lo quería. En España ya no lo querían, ¿okay? Entonces, no solamente no se niega a venir, sino que además desconoce la independencia, o sea, se pelea con México, ¿no? La desconoce, y esto complica las cosas por completo. Y es entonces cuando entonces la multitud, al ver que se quedaban huérfanos, porque ellos pensaban que iba a ser Fernando VII el rey con el nombre de Fernando I, o alguno de sus sobrinos o primos o parientes, porque no, les recuerdo que no era casado, pues entonces la gente dice, pues ¿quién más que nos gobierne? Iturbide. Si él consumó la independencia, que él sea nuestro emperador. Y es cuando la multitud enardecida sale a las calles, descritas por todos los testigos presenciales. Repito, Alamán, Zavala, Bustamante, Gómez Farías y todos los testigos que escribieron dicen que fue una mar de gente que llenó calles enteras de México dirigidas a la casa de Iturbide, que hoy está siempre estaba ya en la calle Madero, ¿okay? Hoy es parte del grupo Citigroup, del grupo del Banco de México, ¿okay? Y ahí, pero está conservadísima, la casa es la mismita, ¿okay? La multitud lo aclama. Cuando se dan cuenta que no estaba ahí, estaba en casa de la Güera, se dirigen a casa de la Güera, y ahí Iturbide, ¿ok?, oye la gritería, y don Artemio aquí nos cuenta que la Güera le decía, no salgas, Agustín, no les hagas caso, ya cumpliste, eres el consumador, eres el que ha unificado el país, lo que sigue ya no es tuyo, déjalos, es la plebe, es el populacho, no les hagas caso, va a ser tu muerte. Y la gente grita, Agustín primero, emperador de México, la multitud. No le hagas caso a la plebe, Agustín, deja que el Congreso haga su trabajo, es tu muerte. Cuenta don Artemio que la Güera hasta se le arrodilló. Dijo, no lo hagas, Agustín, eres el ídolo, eres el héroe de la patria, no lo hagas. Y cuentan que Agustín la levanta, no, Güera, el pueblo me llama, y el pueblo quiere a Agustín primero, emperador de México. Y Agustín sale al balcón, se deja querer por el pueblo, y el Congreso, al ver que la multitud lo aclamaba, los congresistas piensan que la voz del pueblo era la voz de Dios. Y entonces el Congreso lo nombra emperador de México por mayoría casi absoluta, pero hubo 15 votos en contra de don Agustín de Iturbide. ¿Okay? Es aquí, por esta situación, donde Carlos María de Bustamante, que fue uno de los que votó en contra, lo van a llamar tirano, traidor, asesino. ¿Ok? ¿De dónde? El pueblo lo nombraba, cierto. Lo lógico era no aceptarlo, ¿ok? Porque el pueblo grita lo que sea. El pueblo gritó, vivas a Maximiliano, vivas a Juárez, vivas a Porfirio, vivas a Madero, vivas a Carranza, vivas a Obregón, vivas a Calles, vivas a Cárdenas,
¿ok? El pueblo grita vivas, ¿ok? Hoy en día, ¿cuántos vivas no le gritaron a Peña? Vivas a Fox, vivas al actual presidente. Vivas. El pueblo cambia. Hay que conocer realmente que no es lo mismo pueblo que populacho. E Iturbide no pudo hacer esa diferencia. Y al no hacerla, ¿ok?, muchos de sus compatriotas lo maldijeron. Pero yo me pregunto, para que ustedes piensen, con todo lo que hizo, ¿merece estar en el infierno de la historia de México? Cuando lo que vamos a gozar y lo que estamos gozando se le debe en gran parte a él, ustedes tienen la respuesta.